Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Saúl López Noriega voy a analizar las propuestas de candidatos a fiscales de Andrés Manuel López Obrador. Luego con Mario Patrón, director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, voy a discutir la sentencia de un juez federal sobre el caso Tlatlaya, uno de los casos emblemáticos de este sexenio. Y para terminar, con Raúl Feliz voy a examinar la crisis económica en Turquía y sus posibles consecuencias aquí en México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a iniciar discutiendo el proceso para elegir a los fiscales del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la propuesta de López Obrador, las ternas que ha mandado el presidente electo o que pretende mandar el presidente electo. Durante su encuentro del jueves con el presidente Enrique Peña Nieto, ambos pactaron adelantar reformas para integrar la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General con las dos fiscalías complementarias, la de anticorrupción y la electoral. El presidente electo dijo que buscará incluir a Bernardo Batis, Eva Verónica de Gives y Juan Luis González Alcántara en la lista que el Senado evaluará para elegir al primer fiscal general autónomo de México. En la Fiscalía Anticorrupción se propondrán a María de la Luz Mijangos, Diana Álvarez Mauri o Ricardo Peralta Saucedo. Y en la Fiscalía Electoral van a proponer a María Estela Ríos González, Ernestina Godoy Ramos y Agustín Ortiz Pinchetti. Para analizar este proceso y las ternas se encuentra con nosotros Saúl López Noriega. Él es investigador del CIDE, experto en temas jurídicos y tiene uno de los mejores blogs que hay en México, que es el blog de la Corte ahí en Nexos. Así es. Sigues en eso, ¿verdad? Sí, ahí seguimos. Sí, es buenísimo, la verdad. Gracias, Saúl, por venir. Gracias, Leo. Gracias. A ver, primero el proceso. Porque yo ya después de tanta discusión de que el proceso debe de ser así o asado, ya no entendí cómo es el proceso para nombrar al fiscal general, que supuestamente va a ser el primer fiscal general autónomo. Así es. Con un periodo de 9 años. Así es. A ver, cuéntanos, ¿cómo es el...? Formalmente todavía no tenemos Fiscalía General de la República, seguimos teniendo PGR, Procuraduría. Correcto. La condicionante para que entre en vigor la reforma constitucional del 2014, creo, de Peña Nieto sobre la Fiscalía, es que se apruebe la ley orgánica de la Fiscalía. Un tema importantísimo que ahorita si quiere comentamos algo más. Ahora, en esa reforma se establece un transitorio, que si bien recuerdo es el número 16, y dice, una vez que se apruebe la ley orgánica y que entre la Fiscalía, el que en ese momento sea procurador, automáticamente se vuelve fiscal. Pase directo, lo que se llama el pase directo. ¿No? ¿Por cuánto tiempo? 9 años. Entonces, el segundo fiscal autónomo entraría bajo el siguiente procedimiento, que ese está establecido en el famoso 102 y que ahora ha estado en la discusión pública, que consiste en los senadores hacen una lista de 10 candidatos, la aprueban por 2/3 partes, se le envían al presidente, él de esos 10 elige a 3, se la regresa al Senado y el Senado la aprueba. ¿Okay? Eso es lo que tenemos hasta el momento. Sin embargo, con la presión que hubo del fiscal carnal y que quería dejar Peña Nieto a Cervantes con pase directo y demás, etcétera, Peña Nieto mismo metió una iniciativa para reformar ese artículo 16 transitorio y eliminar el pase directo. Es una reforma constitucional. Exactamente. De tal manera que el primer fiscal no pasara de manera directa a ser fiscal de procurador fiscal, sino que se sometiera a este procedimiento del 102. Ahora, esa reforma constitucional ya no pasó. Ya fue aprobada por ambas cámaras, tanto diputados como senadores, se envió al ser reforma constitucional a las legislaturas locales y todavía no han enviado el número suficiente, 16, 17 legislaturas, la notificación. Entonces todavía está ahí en stand-by, está en suspenso eso. ¿Sabes cuántas legislaturas locales ya lo han No lo tengo todo claro. Ahora, el segundo punto ahora es que mencionan Pero mientras no pasen las locales, permanece el statu quo, digamos. O sea, podría asumir López Obrador la presidencia el 1 de diciembre, nombra un procurador, se aprueba la ley orgánica y entonces ya tenemos autónomamente un fiscal. Correcto. ¿Okay? Porque hay otro, aseguro que llevamos más de un año sin procurador. Tenemos un encargado de despacho y procurador. ¿Okay?
Y el procedimiento que te mencionaba es lo que ahora algunas organizaciones de la sociedad civil dicen, todo está bien, nada más que porque el Senado es el único que interviene en la confección de los primeros 10 nombres. Deben intervenir otros actores. Algunos dicen que la Suprema Corte debe intervenir y algunos dicen que organizaciones de la sociedad civil. Sí. Pero el único tema de discusión es incluir en ese pool 10 más, o sea, en ese pool de 10, quienes participan en la confección y de ahí se sigue mandando los 10 al presidente y el presidente regresa. Correcto. Lo que se supone que se pactó la semana pasada entre Peña Nieto y López Obrador es la lista, en la lista que van a confeccionar el Senado van a estar 3 que yo quiero, ¿ok? Y tú, Peña Nieto, una vez que te llegue esa lista de 10, la terna elige a esos 3 que yo quiero y envíalos al Senado para su aprobación, que son justamente Carrancá, Batis los que dimos ahorita. Los que dimos ahorita. Pero espérame un segundito, están asumiendo que va a pasar la reforma constitucional. La reforma constitucional es que no hablan justamente de eso. Es que ya, en el grupo de transición me parece que no han dado señales de nos interesa eliminar el transitorio. Sí. Ciertas organizaciones de la sociedad civil han dicho es importante, no nos olvidemos que hay que eliminar el transitorio. Digo, porque si entiendo bien lo que tú estás diciendo es que de la lista de 10 que van a meter estos 3, asumen que ya no se va a nombrar a un procurador. Exactamente, exactamente. Ahora, para todo eso, Leo, lo que se necesita antes de cualquier cosa, para nombrar un fiscal, tiene que haber fiscalía. Sí. Y para ello lo que se tiene que aprobar es la ley orgánica de la reforma constitucional que dio origen a la fiscalía. Y ahí es donde yo creo que debe de estar el foco, en muy buena medida, de la discusión pública. Entiendo que el procedimiento influye mucho en qué tan cercano puede ser de los actores que intervienen en la designación, como puede ser el ministro de la Corte y muchísimos otros cargos, pero digamos, hay una serie de temas de cómo se va a hacer la nueva fiscalía, qué áreas desaparecen de la ahora Procuraduría, qué pasa con el personal de la actual de la Procuraduría, todos inmediatamente se saltan a la fiscalía, en qué calidad saltan, va a haber algo gradual. Hay una área, por ejemplo, en la Procuraduría actual de prevención, eso se va a ir a la nueva gobernación. Otro tema, ¿qué relación va a tener la Procuraduría con la Secretaría de Justicia? ¿La Procuraduría va a poder disponer de policía para eventualmente realizar investigación o va a depender de la Secretaría de Justicia y si hay un conflicto entre los dos? ¿Secretaría de Justicia? Ajá, la Secretaría de la que quieren sacar de Seguridad Pública. Seguridad Pública, perdón. Sí, ¿okay? sí. De Seguridad Pública. Y otra cuestión que también es importante es, entiendo que hay una enorme preocupación porque tengamos una fiscalía autónoma, pero creo que no es menor que un presidente tenga oportunidad de tratar de darle un giro adecuado, por supuesto, a la política de persecución de delitos de un país. Claro. ¿No? Ejemplo muy concreto, cuando Obama era presidente dijo, ¿saben qué? Voy a mandar un memo, el famoso memo donde dicen, ya no quiero que las fuerzas federales persigan la posesión de marihuana. Sí. Y ese es el memo que ha sostenido, que ha dado oportunidad que haya referéndums en diferentes entidades de Estados Unidos para legalizar. A ver, entonces, para recapitular, el caminito, digamos, legal, es una vez que llegue la nueva legislatura, que es el 1 de septiembre, exacto, lo primero tendrán que hacer es aprobar la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Yo pensaría que lo es primerito es presionar a las legislaturas a que concluya el proceso de reforma del transitorio. Dos, ya tenemos... una vez que haya esa reforma constitucional, ya la puede promulgar el presidente. Así es. Aunque el presidente no la puede vetar ahí. Exactamente, no la puede vetar. La promulga y ahí sí lo siguiente es la ley general. La ley orgánica de la Fiscalía. Correcto. Por lo cual entra en vigor la Fiscalía y hay otro ingrediente importante, en ese transitorio se establece que se debe aprobar esa ley orgánica y hay otro ingrediente para que entre en vigor la Fiscalía, que es una declaratoria de general de fiscalía y demás. Y eso podría parecer como, bueno, una declaratoria puede ser una formalidad, pero no, esa declaratoria se puede utilizar justamente para el régimen de transición de qué pasa con ciertas áreas, qué desaparece, qué no desaparece, qué se vende, qué inmueble, todo eso no es menor. Entonces, reforma constitucional, ley orgánica de la Fiscalía, digamos declaratoria de la Fiscalía, que eso es lo que hace formalmente que ya hay, ahora sí podemos gritar a los 4 vientos, ya no hay PGR, hay Fiscalía. Y en ese momento se activa el procedimiento del 102, que tanto han criticado algunas organizaciones de la sociedad civil. Entonces son 10 candidatos que el Senado manda al presidente de la República, en este caso sería el presidente
Enrique Peña todavía Nieto. Peña Nieto, así es. Y aquí lo que le pidió López Obrador a Peña Nieto es, inclúyeme estos 3. Yo me encargo. Y regresa esos 3 al Senado. Exacto. Yo me encargo, López Obrador, yo me encargo que en esos 10 estén estos 3 que a mí me interesan. Sí. Y cuando te llegue a ti esa lista de 10, elige estos 3 como terna para regresarse al Senado y que ellos ya aprueben finalmente al fiscal. Ahora, aquí pues Peña Nieto aceptaría bajo la idea de que pues igual el Senado lo controla Morena, entonces aquí pues me está pidiendo el que va a entrar a sus candidatos porque ya sabe que alguno de ellos lo va a aprobar Morena. Exacto. Es por mayoría simple. 2/3 partes. La lista es por 2/3 partes. Bueno, ahí esto es importante, porque están a un pelito de tener las 2/3 partes, pero no la tienen. No la tienen todavía. Y creo que ahí es otra parte muy relevante. O sea, yo creo que más allá de platicar los perfiles, por supuesto que el presidente que está entrando debe tener sus candidatos y debe considerar cuáles son los mejores perfiles, pero lo que me parece es que la idea de que el Senado confeccione esa lista de 10 candidatos es que haya una discusión pública de cuál es el mejor perfil para los retos que tiene la futura Fiscalía General de la República para operar ese sistema. Pero pues eso es lo ideal. Pero lo que sabemos, a ver, en pocas palabras, yo ahí entro como politólogo, López Obrador ya tiene sus 3 candidatos, dentro de los 3 candidatos ha de haber uno favorito, ¿no? Imagino que sí. Y López Obrador les va a decir a sus senadores, quiero a fulanito para que sea el próximo fiscal general de la República. ¿Sí? Es correcto. Creo que sería bueno. Y lo mismo con el de anticorrupción y el... Es otro procedimiento, este procedimiento de los 10 candidatos es más abigarrado, más bien en aquellos 2 casos el presidente envía un candidato, en este caso una terna, y el Senado ratifica o no ratifica ya. No hay la confección primera de 10 y te envío y me regresas, todo eso es el... Para el de anticorrupción y el fiscal electoral, ¿no? Así es. Bueno, que estarían bajo, digamos, la égida del fiscal general, ¿no? Así es. Aunque con cierta autonomía, también entiendo. Exacto, pero todo eso depende de cómo se apruebe la ley orgánica, en los términos que se apruebe. Perfecto. El único trabajo importante, digamos, o sea, importante en el sentido de que abarcó todos los aspectos, aunque no necesariamente podemos estar de acuerdo, es lo que hizo Cervantes cuando quería ser fiscal, hizo un trabajo junto con Jurídicas y el CIDE de proyecto de ley orgánica. Sí. Proyecto que se presentó ya cuando Cervantes ya se había ido y fue un evento muy desolado. O sea, sí hay algo en la mesa, digamos. Sí hay algo, pero justo eso es lo que hay un tema donde ahorita Zoé Robledo y Tatiana Cloutier se están juntando ya con las organizaciones civiles. Pero no está incluido, por ejemplo, Julio Scherer, que va a ser el próximo consejero jurídico de la presidencia. Y creo que es relevante que estén todos los actores que influyen en la materia jurídica de la nueva administración. Para que todos estén todos en sintonía. Ya entiendo tu punto. Tu punto es que estamos muy concentrados en las ternas y yo quería entrar a las ternas. Pero vamos a entrar. Cuando, a ver si nos da tiempo. Cuando ni siquiera hay cuando ni siquiera hay reforma constitucional todavía, en serio, y menos ley orgánica. Ese es tu punto, ¿no? Y mi punto es, estoy de acuerdo en que nos preocupemos por la autonomía, pero la suerte de la autonomía en buena medida está en juego en esa ley orgánica y en cómo se confecciona esa ley orgánica. Perfecto. Bueno, ahora sí déjame entrar a los 3 que propone para López Obrador para Fiscalía General. Bernardo Batis, Eva Verónica de Gives y Juan Luis González Alcántara. Creo que es la terna con perfiles, o sea, de más alto perfil, con candidatos de más alto perfil a diferencia de las otras. En el caso de Carrancá es alguien con mucho prestigio y carrera. Este es Juan Luis González Alcántara. Carranca. De enorme carrera en el ámbito judicial de la Ciudad de México. Una cuestión importante es en materia civil. Él es un experto y conocido en materia civil, no en materia penal. No en penal. ¿Okay? Muy bueno en civil y muy reconocido, pero es otra cancha, es otra liga de juego. Batis, como sabemos, sí está especializado en materia penal, fue el procurador de López Obrador cuando fue jefe de gobierno, tuvo buen equipo, me parece. Renato Sales era uno de sus subprocuradores, por ejemplo. También ha sido 4 veces diputado, lo cual es relevante. El próximo fiscal necesita... Era panista, hay que reconocerlo. Luego perredista y ahora pues morenista, digamos. Sí. Creo que es relevante porque el nuevo fiscal, el futuro fiscal, necesita mucho oficio político para implementar una reforma muy compleja y con muchos retos. Ahora, Bernardo Batis, que es un tipo que ya ha probado, etcétera, pero también hay que decirlo, tiene una edad avanzada, ¿no? Que tendrá 82, 83 años. Es del 63, justamente. Mira. Justo yo tenía esa duda y lo estuve investigando. Pues casi entraría de 55 años. ¿Estamos hablando de Bernardo Batis? Así es. En lo que yo investigué, googleando, yo creí que era mayor. 1963.
63, 64. Mira. Ok. Yo también pensé que tenía mayor edad. Sí, bueno, pues entonces está muy corrido. Saludos a don Bernardo Batis, ya lo andábamos avejentando. Entonces, y la candidata, ella también está muy... Estamos hablando aquí de Verónica de Gives, ¿no? Así es. Eva Verónica de Gives, ¿no? Exacto. Ella se ha dedicado mucho a la materia penal en el ámbito de la Ciudad de México, pero ella ha sido más juez. Ha sido juez y ha sido magistrada del sistema de justicia local de la Ciudad de México. Que no está mal, ¿no? No está mal. Aquí la discusión podría ser, yo creo que, ¿qué queremos? ¿Un juez o alguien de carrera de judicatura penal? ¿Alguien experto en materia civil? ¿O alguien experto en materia penal? Pero como procurador, justamente, que sería el caso de Bernardo Batis. Creo que de los tres, el mejor candidato es Bernardo Batis. Es el mejor candidato, pero también hay que decirlo, es el más identificado con Andrés Manuel López Obrador. Digamos, en esta discusión del fiscal carnal o del fiscal amigo, del fiscal a modo, pues tienes un tipo que ya fue procurador del que va a ser el presidente. Exactamente. ¿No? Digamos, más allá de la opinión que tenga López Obrador de sus credenciales y habilidades, sin duda está llegando también, o llegaría, o está en la terna, o está siendo propuesto por el nivel de lealtad que tiene y de cercanía que existe entre ellos. O sea, no es el caso de traje al mejor procurador que ha habido, aunque no lo conozca, aunque no sea mi amigo, pero yo creo que ese no es el caso. Y te hago esta pregunta porque de los tres, pues la gran pregunta es si vamos a seguir con el mismo sistema de siempre en que las fiscalías servían como cuestión brazo política, punitivo, como brazo político, más bien una justicia politizada, o si realmente estos van a comportarse de manera autónoma del presidente. A mí, yo la verdad, otra vez con todo respeto para Bernardo Batis, no lo veo desafiando al presidente López Obrador. Podría parecerse que no, pero ahí depende de dos cuestiones. La cuestión personal, como tú mencionas, Leo, pero también la cuestión institucional. Claro. De qué tantas garantías yo puedo decir. Algunas cosas sí le hago caso y en otras ya no... el diseño institucional es fundamental, pero también el tema personal. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Oiga, me pidió esto el presidente, no lo podemos hacer, etcétera. Pero ¿no? el personal es contingente, digamos. El institucional también, porque se puede hacer reformas, pero digamos, la idea es que esta fiscalía, por supuesto, trascienda esta administración y trascienda a Bernardo Batis y trascienda a AMLO. No, claro, porque son 9 años, ¿no? Hay que decirlo. Bueno, déjame, me quedan ya pocos minutos. Vámonos a la Fiscalía Anticorrupción, donde han propuesto, perdón, nada más para concluir, la Fiscalía General, entonces son buenos los perfiles, ¿no? Yo creo que sí, podríamos decir, siempre se pueden aportar otros nombres, se puede mejorar, por supuesto, pero de esos tres, el que yo creo que podría ser un candidato natural es Bernardo Batis. Los otros yo tengo algunas dudas o algunas escepticismo por algunas cuestiones. Yo creo que... nos están diciendo que es del 36, Bernardo Batis. No, entonces claramente... Lo viste al revés, es de 63. O era su hijo y demás. Sí, no. Bueno, entonces ahí sí se vuelve relevante el tema de la... Sí, es del 36, es del 36. Bueno, ya lo corregimos, pero bueno. A ver, en la anticorrupción va María de la Luz Mijangos, Diana Álvarez Mauri y Ricardo Peralta Saucedo. ¿Ahí cómo los ves? Mira, la verdad, personajes que no conocidos. Algunos trabajan en la Universidad de las Américas, se han dedicado a la Academia del Mundo Privado, como la Universidad de las Américas y demás. No podría ser mucho de ellos. No son de alto perfil. No son de alto perfil. No, bueno, lo cual te dice, porque aquí sí necesitamos a alguien, vaya, esta es la gran demanda de la elección, es la lucha contra la corrupción. Así es, sí, yo creo que aquí en general lo que podría decir, más allá de los méritos propios de estas personas, es que creo que sí se necesita alguien en el que su prestigio esté en juego, en el que tenga la capacidad de eventualmente dirigir una política punitiva anticorrupción y que eventualmente tenga la capacidad de decirle no al presidente, ¿no? Claro, no me parece, por la carrera que tienen estas personas, que tengan ese... Digo, sorpresa siempre hay, para bien y para mal, en este tipo de cuestiones. No, y sí hay perfiles de abogados de altísimo nivel que aparte han estado metidos en la lucha anticorrupción. Así es, por supuesto. Pienso Luis Pérez de Hacha, por ejemplo, ahorita, que por ahí se estuvo mencionando su nombre para fiscal general, pero yo creo que será un gran fiscal anticorrupción también. Yo creo que, y sobre todo con el nombramiento que tiene, podría haber, era un candidato natural. ¿No? Pero bueno, han puesto entonces, por lo que me dices, una terna de gente pues de bajo perfil. Vamos a ponerlo así, también porque son muy jóvenes, digamos. También eso creo que es irrelevante, porque apenas están haciendo su carrera. ¿Y estos también se quedan 9 años?
No, No. no. Son de menos. Son de menos tiempo. Ok. Así es. Bueno, para la Fiscalía Electoral está María Estela Ríos González, Ernestina Godoy Ramos y Agustín Ortiz Pinchetti. Desde luego, el más conocido es Agustín Ortiz Pinchetti, que es un viejo abogado. Exactamente. Muy colmilludo, hay que decirlo. es. Y un tipo de primera, hay que decirlo. Ernestina es especializada en materia electoral, ha tenido cargos en ese ámbito. Creo que ella, por su formación y por los cargos que ha ocupado, sería la fiscal natural para efectos. Digo, no porque Pinchetti no y la otra persona no, pero digamos es la que ha trabajado en la materia electoral, ¿no? Así es. Creo que en el caso de Pinchetti, el caso de Pinchetti está el tema de la cercanía. Muy cercano a López muy Obrador. cercano a López Obrador. También podría estar el tema de la edad. Y yo creo que más bien ahí... Yo no soy muy partidario de la Fiscalía Electoral. Es una cosa inédita en el mundo lo que tenemos y cada sexenio, cada elección la verdad federal, no ha servido de nada. Exactamente. Vamos a ponerlo así Saúl. Tú eres muy abogado y muy correcto. Yo lo quiero decir, la verdad es que la Fiscalía Electoral ha sido de una broma, ¿no? O sea, por ejemplo, la mayoría de los casos que tiene la Fiscalía son por falsificar datos en las credenciales del elector y que ese tipo de casos el mismo INE se da cuenta y el INE le manda las pruebas a la Fiscalía y pues tiene una enorme tasa de cumplimiento porque pues ahí tiene las mismas pruebas y demás. Pero los grandes casos de política criminal electoral, de desviar recursos de públicos, eso no ha habido ningún caso relevante. Odebrecht podría ser el primero. Desde luego. Pues es que Santiago Nieto estaba en eso, ¿no? Pero la verdad, veo bien algunos de los perfiles. Ernestina me parecería, de los que hay en esa terna, me parecería mejor. Perfecto. Pero el problema es que yo creo que esa institución más bien habría que repensarla muy seriamente. Me quedo con dos cosas importantes que tú nos has dicho. La importancia de la ley orgánica de la Fiscalía Sin duda, General. lo más relevante. Y la segunda, que la terna que está proponiendo López Obrador para fiscal general, en principio no suena mal. No suena mal, donde yo creo que si el PRI y el PAN quieren ya dejar de estar aturdidos como oposición y lanzar, yo creo que esa es la primera gran oportunidad de decir cuáles candidatos ellos propondrían, cuáles candidatos quieren meter en esa lista de 10. En lo de 10. Y entonces si meten pero a ver, uno... ¿cuáles va a regresar pero Leo, pero si mete uno de muy buen peso y el presidente lo hace a un lado, el presidente Peña Nieto, sí se exhibe de que no hubo deliberación, de que no hubo discusión, ¿no? Gracias. No, gracias a ti, Leo. Gracias a Saúl López Noriega.